que voy a empezar rápidamente para no perder más tiempo. Mi nombre es Ricardo Miranda, yo soy fiscal de Chile Compra, soy el encargado del área jurídica y de todos los aspectos legales de la institución. Y esta es una presentación, una capacitación que creemos necesaria realizar sobre las unidades temporales de proveedores, dado que es una figura incorporada no hace mucho en el reglamento de compras públicas y que ha generado muchas dudas. La verdad es que la regulación en el reglamento es muy eh, lacónica, por decirlo menos, y eso ha generado ciertas confusiones en la interpretación y en el modo de aplicar las uniones temporales de proveedores. Y creemos que es un momento oportuno para hacer esta capacitación porque, porque la verdad es que, dado el momento económico que vive el país, es fundamental establecer mecanismos que impulsen y promuevan la participación de las empresas de menor tamaño y las unidades temporales de proveedores, o también conocidas como UTP, son una herramienta que permite que las empresas de menor tamaño puedan participar en procesos de compra en igualdad de condiciones que empresas más grandes. Por eso la importancia y el énfasis y el momento que elegimos para hacer esta capacitación. Ahí, bueno, yo te pregunto, les pregunto a los que están organizando, Marcelo, Rolando, no sé si las preguntas las van a hacer directamente los oyentes o las van a intermediar por el chat y me las hacen ustedes. Bueno, ahí a mí me da lo mismo lo que ustedes determinen, pero estoy abierto a que me hagan consultas durante la presentación, que seguramente van a surgir muchas. Bueno, el... Las UTP tienen un sustento jurídico, fueron incorporadas en el reglamento en la modificación del año 2015. Antes de ese año esta figura no existía. Las empresas que querían asociarse y participar en licitaciones tenían que formar consorcios formales, constituirse como nuevas sociedades y participar. En el año 2015 se realizó una importante modificación al reglamento y esa modificación, muchas de esas reformas se relacionaron con aspectos de probidad y transparencia, pero también tuvo un foco de impulso a las empresas de menor tamaño. Y una de las modificaciones que se llevaron a cabo para impulsar a las empresas de menor tamaño fue incorporar esta figura de las uniones temporales de proveedores. De hecho, están definidas, ya vamos a analizar la definición en el artículo 2, número 37 del reglamento, que es el artículo que contiene varias definiciones de distintas instituciones y conceptos importantes dentro del sistema de compras públicas. Y además ya la regulación sustantiva de cómo funciona la UTP, aunque, insisto, no es una regulación muy consistente, más bien yo diría que es una regulación pobre, se encuentra en el artículo 67 bis del reglamento. Y dado que la regulación de la UTP no fue lo suficientemente completa en el reglamento, la Dirección Chile Compra vio la necesidad el mismo año 2015 de complementar esta regulación a través de una directiva. Sabemos que las directivas no son normativas, no son vinculantes, son recomendaciones, pero son recomendaciones muy importantes y que en este caso, a través de la directiva 22, permitieron complementar de mejor forma la forma en la cual los compradores públicos utilizan la figura de la UTP en las licitaciones, la implementan, y cómo además los proveedores, sobre todo los proveedores de menor tamaño, pueden aprovechar, sacarle ventaja a esta figura que se creó el año 2005 de las empresas de menor tamaño, o sea, de las unidades temporales de proveedores. La definición, como yo señalaba, se contempla en el artículo 2, número 37, que la define como una asociación de personas naturales o jurídicas para la presentación de una oferta en caso de licitaciones o para la suscripción de un contrato en caso de un trato directo. Ese es el concepto que se contempla, que está establecido en el artículo 2, número 37 del reglamento. ¿Por qué, ahondando en lo que yo ya había señalado, por qué la necesidad de establecer la figura de las uniones temporales de proveedores en el reglamento, el año 2015?
Y esto responde a que en el sistema de compras públicas las empresas de menor tamaño son un actor muy importante. De hecho, 59% de las empresas en cuanto a montos transados corresponden a empresas de menor tamaño, lo cual es una participación importante. Y por lo tanto, es necesario que las regulaciones que están establecidas tanto en la ley como en el reglamento tengan siempre en cuenta la situación de las empresas de menor tamaño. Y obviamente hay licitaciones en las cuales las empresas grandes se encuentran mucho mejor posicionadas para participar en estos procesos que las empresas pequeñas. Tienen más experiencia, tienen más estructura, tienen más capacidad financiera, etc. Y como una manera de igualar la cancha, lo que hizo el reglamento fue establecer la posibilidad de que empresas de menor tamaño se unan, eh, aúnen sus capacidades y puedan competir, insisto, en igualdad de condiciones, sin privilegios, sin cuotas, sino que en igualdad de condiciones en contra de las empresas grandes. Y es una herramienta que ha sido importante para las empresas de menor tamaño, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. ¿Y cómo o por qué esta figura de las uniones temporales de proveedores significan una ventaja que puede ser muy beneficiosa para los proveedores de menor tamaño? En primer lugar, las personas, las empresas de menor tamaño, ya sean personas naturales o personas jurídicas que se unen a través de la UTP, pueden mejorar el equipo de personas que trabaja en la empresa. Una empresa pequeña probablemente no tiene los equipos suficientes para satisfacer la demanda de una licitación pública. Pero si se unen varios actores pequeños, pueden aunar esas capacidades con sus distintos equipos de trabajo y el resultado puede ser un equipo mucho más consistente que puede perfectamente ser competitivo con los equipos de profesionales, por ejemplo, que presenta una empresa más grande. Lo otro importante es que a través de las UTP, por ejemplo, una empresa puede aumentar el stock. Suele pasarles a las empresas de menor tamaño que al ser empresas pequeñas no tienen suficiente stock de productos para satisfacer la demanda de la respectiva entidad compradora. Pero si estas empresas se unen a otras empresas, en forma conjunta ellos sí pueden acumular el stock suficiente y sí pueden satisfacer esa demanda que permanentemente requiere el organismo público y obviamente sí van a poder participar y competir con empresas más grandes que sí tienen ese stock. También es importante la figura de las UTP porque permite que estas empresas pequeñas puedan aumentar su cobertura regional. Sobre todo cuando hablamos de empresas pequeñas de regiones que no tienen la posibilidad de participar en grandes licitaciones en Santiago, que sabemos que somos un país muy centralizado y la principal demanda, tanto en el mercado privado como público, se encuentra concentrada en nuestra capital y por lo tanto empresas regionales pueden aumentar su cobertura regional uniéndose entre distintas empresas de las distintas regiones o ciudades. Esto es muy relevante para que puedan satisfacer la demanda pública. Y finalmente, también resulta de gran utilidad la figura de la UTP, porque en las licitaciones públicas suele evaluarse la experiencia de los proveedores y obviamente la experiencia de empresas pequeñas usualmente no es la misma experiencia que tienen grandes empresas que tienen una tradición y toda una trayectoria en el mercado nacional. Y por lo tanto, una forma en la cual los proveedores pequeños pueden acumular la experiencia conjunta y competir con empresas grandes es formando estas uniones temporales de proveedores y de esta forma no resultan perjudicados en las evaluaciones, en las licitaciones públicas. Sin embargo, la figura de la UTP, a pesar de ser muy beneficiosa para las empresas de menor tamaño, como yo lo he recalcado, entraña ciertos riesgos. Es una figura que entraña riesgos porque conlleva la formación de una asociación de manera informal, sin los requisitos establecidos por la normativa para constituir una sociedad, una cooperativa y cualquier tipo de persona jurídica. Y obviamente eso conlleva ciertos riesgos. La UTP se constituyó con una idea muy clara, con un espíritu muy claro, que era
impulsar y promover la participación de las pymes en el mercado público. Sin embargo, normativamente eso no se pudo hacer. La misma Contraloría estableció que no resultaba procedente cerrar la figura de las UTP solamente a empresas de menor tamaño. Por lo tanto, jurídicamente, la UTP podría eventualmente constituirse por empresas grandes. 2 megaempresas podrían constituir una unión temporal de proveedores. Eso se puede hacer normativamente, pese a que el espíritu de la UTP, la idea con la cual la UTP fue incorporada en la normativa, no es ese. Por lo tanto, aquí existe una responsabilidad grande de las entidades compradoras de observar cómo se comportan estas licitaciones, de observar comportamientos de concentración que pueden atentar contra la libre competencia, y en esos casos, obviamente, cuando empresas grandes forman UTP deliberadamente con la idea de no competir, de concentrar el mercado, los organismos públicos deben realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Nacional Económica. Eso es algo que lo señala nuestra directiva y es muy importante que se observen estos comportamientos y finalmente será la Fiscalía Nacional Económica la que determinará si esa conducta fue una conducta colusiva o una conducta atentatoria contra la libre competencia. Pero es importante siempre enviar esas alertas a el organismo competente en la materia, que es la Fiscalía Nacional Económica. Los alcances de las uniones temporales de proveedores, el alcance que tiene esta figura es bastante amplio, en el sentido que una UTP se puede constituir para participar en una licitación pública, que es la regla general. Usualmente las UTP se constituyen para participar en licitaciones públicas, o también podría participar una UTP en una licitación privada, pese a que sabemos que la licitación privada tiene una muy baja incidencia en nuestro sistema. El 0,2% de los procesos en el sistema de compras públicas son licitaciones privadas. También las UTP, que es algo bastante usual, bastante común, nosotros lo vemos todos los días, pueden formarse para participar en los procesos de convenios marcos, en las licitaciones de convenios marcos. Lo hacen mucho. Y aquí sí habría que hacer un alcance, una precisión, en cuanto a que también una UTP puede participar en un proceso competitivo de gran compra dentro del convenio marco. Pero la precisión que yo quería hacer es que no procede que se constituya especialmente una unión temporal de proveedores para participar en la gran compra. Es decir, la UTP que se adjudicó en el convenio marco original debe ser la misma UTP que luego puede participar en la gran compra. No se puede constituir una UTP distinta solo para participar en la gran compra, porque la gran compra es un proceso que se enmarca dentro de un proceso mayor que es el convenio marco, la licitación del convenio marco. Y también lo dice tanto el reglamento como la directiva, las uniones temporales de proveedores podrían constituirse para suscribir un trato directo con una entidad compradora, pese a que yo diría que no es el objetivo central con el cual se concibió la UTP, sino que la UTP se concibió esencialmente para que participe en procesos competitivos y fundamentalmente en las licitaciones públicas, para que las empresas de menor tamaño puedan agrupar, asociarse y competir, este es el concepto clave, competir con las empresas de mayor tamaño. En la directiva que nosotros emitimos el 2015, es bastante interesante esta directiva porque está estructurada con orientaciones primero para los proveedores, desde el punto de vista de qué consideraciones deben tener los proveedores para formar UTPs y participar en los procesos de compra, fundamentalmente, insisto, empresas de menor tamaño, y luego ciertas orientaciones para los compradores, es decir, consideraciones que las entidades públicas compradoras deben tener en cuenta a la hora de regular en sus bases de licitación la participación de empresas de menor tamaño. Y en cuanto a estas orientaciones para los proveedores, bueno, lo primero es tener muy en claro cómo se constituye una UTP. La idea aquí, lo central acá es que constituir una unión temporal de proveedores es un trámite mucho más sencillo, mucho más expedito
que constituir una sociedad en el conservador, en el registro de comercio, o incluso es más fácil que constituir una sociedad a través de empresa en un día que administra la subsecretaría de Economía, o es más fácil que constituir una cooperativa, etc. Y por eso se creó la UTP, para que sea un trámite fácil, expedito y concebido para generar esta asociación solo para el proceso en particular y para el contrato en particular. La UTP no está pensada para que exista en forma permanente, la UTP está pensada para que se constituya para poder competir en un proceso en particular. Termina el contrato, termina la licitación, se adjudica el contrato, termina el contrato y la UTP no debiera existir, porque además existe la absoluta libertad para formar nuevas uniones temporales de proveedores para nuevos procesos, dada la facilidad en la constitución de estas asociaciones. Bueno, la UTP, que no es una persona jurídica, insisto, sino que es una asociación más bien informal, hay que tener varias consideraciones en cuenta a la hora de constituirla. Y son consideraciones que sobre todo tienen que tener en cuenta los proveedores. En primer lugar, quienes conforman una unión temporal de proveedores deben ser proveedores hábiles. Hábiles tanto para ofertar, es decir, todos deben cumplir con los requisitos del artículo 4 de la ley, de no haber sido condenados por prácticas antisindicales, por delitos concursales, no tener conflictos de interés con la entidad compradora. Y eso es algo que se le exige no a la UTP como un todo, porque la UTP como un todo no existe como persona jurídica, insisto, sino que a todos y cada uno de los miembros de la UTP. Si hay uno de esos miembros de la UTP que se encuentra inhábil para ofertar, esa UTP no puede participar en el proceso licitatorio. Lo mismo sucede con la habilidad en el registro de proveedores. Si en una licitación determinada la entidad compradora exige como requisito para contratar, recordemos que la habilidad en el registro de proveedores solo se puede exigir para contratar, la unión temporal de proveedores que es inhábil, bueno, esa inhabilidad se le contagia, si se quiere, y si me permiten esa expresión, a toda la UTP y no se puede suscribir el contrato con la UTP. Y ahí hay algunas reglas que matizan un poco esta norma que las voy a explicar más adelante. La otra consideración que hay que tener en cuenta es que la UTP se basa en el principio la constitución de la UTP se basa en el principio de libertad contractual propia del derecho privado, en el sentido que los miembros de la Unión Temporal de Proveedores pueden pactar libremente las condiciones, los deberes, los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros de esta Unión Temporal de Proveedores en esta asociación. Sin embargo, hay ciertos aspectos que el mismo reglamento establece que sí o sí deben estar considerados en el documento por el cual se constituye la Unión Temporal de Proveedores. En primer lugar, obviamente, deben identificarse a los integrantes, a todos los integrantes, debe identificarse a un apoderado, ya más adelante vamos a ver cuál es el rol de este apoderado, y obviamente la vigencia de la Unión Temporal de Proveedores. En cuanto al instrumento por el cual se constituye la Unión Temporal de Proveedores, aquí tenemos que hacer una distinción de si el proceso de compra en el cual participa la UTP es menor o mayor al umbral de 1000 UTM. Si el proceso de compra es menor a 1000 UTM, al reglamento le basta con que esta UTP se constituya por cualquier documento o instrumento simple, es decir, no tiene que ser a través de una escritura pública. Sin embargo, si el proceso de compra es superior a ese umbral, en ese caso los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores deben necesariamente constituirse a través de una escritura pública. Esa es una regla que tienen que tener muy clara los compradores públicos para incorporarla en los criterios, en las bases de licitación, y que también obviamente tienen que tener mucha claridad los proveedores a la hora de constituir una UTP. En cuanto a la vigencia de la UTP, la vigencia debe ser, no se regula una vigencia máxima en las normativas, sí se regula una vigencia mínima en el sentido de que la vigencia debe alcanzar al menos a la duración del contrato que se está adjudicando.
Y esto debe incorporar también las eventuales renovaciones o prórrogas de ese contrato. La norma no prohíbe que la UTP superviva el contrato, sobreviva el contrato, tenga una vigencia más allá del contrato. Sin embargo, como yo he señalado, no es ese el espíritu de la UTP. La idea es que la UTP se constituya únicamente para el proceso de compra en particular, y una vez terminado ese contrato, podrá constituirse otro UTP con distintos integrantes o con los mismos integrantes para otros procesos en particular. La otra consideración importante para los proveedores es el nombramiento de un apoderado que yo había señalado. Esta es una figura muy importante. El apoderado no es un representante legal de la UTP en el sentido que la UTP no es una persona jurídica, insisto, y por lo tanto no tiene representante legal, pero sí es un integrante de la UTP que asume ciertos roles, que son roles que pueden desarrollarse en la presentación de ofertas, por ejemplo, puede ser el encargado de presentar los documentos y de firmar todos los anexos, el encargado de responder a las aclaraciones durante la licitación, puede ser la persona que asuma los roles principales en la ejecución del contrato, por ejemplo, facturar, hacer la entrega de los productos, los estados de pago, etcétera. Por lo tanto, es una figura muy importante la del apoderado, pero solamente para esos roles porque no es el representante legal en el sentido que, insisto, la UTP no es una persona jurídica distinta de los miembros que la componen, a diferencia de lo que sí pasa con las sociedades y las personas jurídicas en general en nuestro ordenamiento jurídico. Lo otro que es importante considerar es que todos los miembros de la UTP tienen responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si la UTP incumple una obligación, la responsabilidad que derive de ese incumplimiento se puede hacer valer igualmente, indistintamente, respecto de cualquiera de los integrantes de la UTP. No es que, por ejemplo, haya un responsable principal, que sería el apoderado, y que subsidiariamente se podría, si es que el apoderado no responde, acudir o hacer valer la responsabilidad respecto de los miembros de la UTP. No, eso no pasa acá. Cualquiera de los integrantes puede ser objeto de sanciones, de acciones judiciales, etc. Y obviamente esto no obsta que al momento de constituir la UTP se establezcan ciertas reglas como la posibilidad de que uno de los miembros, quien tuvo que hacerse responsable, repita contra el otro, pero eso ya es un acuerdo entre los mismos miembros de la UTP. La responsabilidad a los ojos del comprador público siempre es solidaria. En cuanto a la oportunidad en la presentación del instrumento por el cual se constituye la unión temporal de proveedores, esta es una regla que está en el reglamento que es bastante extraña. Yo no, la verdad es que no encuentro mucho sentido, pero es la regla y es la que debe cumplirse, en el sentido de que si, si el proceso de compra es inferior al umbral de 1000 UTM, en ese caso la presentación de este instrumento, del documento que podría ser privado, dado que es menor a 1000 UTM, no es necesaria, o sea, debe necesariamente realizarse al momento de presentar la oferta. En cambio, si el proceso es superior a 1000 UTM, este instrumento, que como yo dije anteriormente, en ese caso debe ser una escritura pública, y esto es lo curioso, porque siendo una licitación mayor, podríamos decir que hay una exigencia menor, en el sentido que ese documento ya no es necesario presentarlo al momento de la oferta, sino que debe presentarse al momento de contratar. Pero es como quedó establecido en el reglamento y esa es la regla. Luego, lo otro que hay que tener en consideración, que los proveedores deben tener en consideración, es que las UTP excepcionalmente pueden modificarse en cuanto a su integración. Aquí hay varias consideraciones que tener en cuenta. En primer lugar, cualquier cambio de la UTP debe informarse al comprador. Esto es muy importante. En segundo lugar, podrían retirarse integrantes de la UTP bajo ciertas reglas que más adelante voy a precisar, pero nunca, y esta es la regla de oro,
nunca modificar a los integrantes de una UTP. La UTP tiene integrantes originales que son los que participan en la licitación y estos no pueden reemplazarse, más allá de que excepcionalmente podrían retirarse, pero nunca reemplazar un integrante de una UTP por otro en un mismo proceso de compra y de ejecución contractual. Y finalmente, la disolución de la UTP también es un elemento importante. Como yo señalaba, podrían retirarse miembros de la UTP y la UTP podría seguir existiendo, pero siempre con una regla mínima de toda lógica que al menos deben haber 2 integrantes de la UTP, porque esto es una asociación de proveedores, una unión de proveedores. Por lo tanto, si en esa unión, si en esa asociación hay una persona, obviamente deja de ser una asociación. Por lo tanto, la regla básica mínima es que a lo menos, si se retiran miembros de la UTP, existan por lo menos 2 miembros de la UTP. Bueno, siguiendo en esta mirada de la UTP desde el punto de vista del proveedor, también hay que tener en cuenta varias orientaciones a la hora de ingresar las ofertas al sistema, a las licitaciones propiamente tales, y la evaluación de esas ofertas. En primer lugar, hay una regla que está en el reglamento, pero que describe con mucha mayor concreción la directiva, en cuanto a que son los mismos integrantes de la UTP. Es la misma UTP la que determina y selecciona los antecedentes que va a presentar en el proceso. Nosotros sabemos que en un proceso de compra siempre es la entidad compradora la que determina cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son las ponderaciones. Por lo tanto, para citar un ejemplo, siempre es la entidad compradora la que va a determinar si se evalúa la experiencia y cómo se evalúa esa experiencia. Pero es la UTP la que determina qué experiencia de la UTP es la que se evaluará. Por ejemplo, la UTP podría determinar en su oferta que se evalúe en forma conjunta la experiencia de todos los miembros de la UTP, o de alguno de ellos, o de uno de ellos. Bueno, ese aspecto es resorte de la UTP. Y eso es un aspecto que le otorga bastante flexibilidad a la forma de cómo ser más competitivo, de cómo la UTP puede ser más competitiva en estos procesos de compra. La otra consideración importante a la hora de presentar la oferta, tanto en garantías de seriedad como de fiel cumplimiento, es que no resulta necesario, contrario a lo que muchos compradores creen, no resulta necesario que estas garantías sean presentadas por el apoderado. Pueden ser otorgadas por el apoderado, obviamente, o por cualquiera de los integrantes de la UTP, así como por cualquier persona, porque recordemos que el 2015 se modificó el reglamento y para flexibilizar cómo las pymes podían participar en los procesos de compra, se estableció la posibilidad de que se otorguen garantías incluso tomadas por terceros. Y eso obviamente también lo puede hacer la UTP. Y finalmente, sobre el retiro de los integrantes de la UTP, que es algo sobre lo que voy a ahondar más adelante, porque es un tema un poco complejo de entender, lo que dice tanto el reglamento como la directiva es que al momento de presentar una oferta se podría retirar uno de los miembros de la UTP, pero siempre y cuando la característica que fue objeto de evaluación, por ejemplo la experiencia, no haya sido la que le haya otorgado puntajes a UTP. Me explico, si existe el integrante 1, 2 y 3 de la UTP y la UTP señaló que iba a hacer valer la experiencia del integrante 3 y gracias a esa experiencia del integrante 3 la UTP está siendo evaluada y resulta adjudicada y el integrante 3 se retira, bueno, esa es una causal para la inadmisibilidad de la oferta y eso debiera quedar regulado en las respectivas bases de licitación. Bueno, siguiendo también con las orientaciones para los proveedores, aunque estas también son orientaciones para los compradores, de cómo evaluar la oferta, una vez que se evalúa la oferta, se adjudica la licitación y es adjudicada un UTP en una licitación, tenemos que
considerar las reglas sobre la habilidad en el registro de proveedores. Aproximadamente el 85% de los procesos de compra, los compradores públicos exigen la inscripción y la habilidad en el registro de proveedores como requisito para contratar. Por lo tanto, desde el punto de vista de las UTP, esto se traduce en que todos los integrantes de la UTP deben encontrarse hábiles. Acá no es la UTP la que se encuentra hábil o inhábil en el registro. La UTP no se inscribe en el registro. La UTP no existe como persona jurídica. Por lo tanto, no se inscribe y no es hábil o inhábil. No tiene un RUT, no tiene una personalidad jurídica. Por lo tanto, quienes deben encontrarse hábiles en el registro de proveedores son todos los integrantes de la UTP. Y si hay uno de los integrantes de la UTP, si tenemos a 3 integrantes y uno de ellos está inhábil, bueno, la UTP no puede suscribir el contrato, salvo que ese miembro de la UTP se retire de la UTP y se pueda firmar el contrato con los otros 2 integrantes que sí están hábiles. Pero acá insisto en esta regla de que si el integrante de la UTP fue el que presentó la característica esencial que fue objeto de la evaluación, ahí me remito al ejemplo de la experiencia, en ese caso excepcionalmente, no serviría ese retiro porque obviamente se estaría firmando un contrato con una UTP que no presenta esas características en base a las cuales se evaluó. Es una regla bien compleja de aplicar y por eso es importante que esta regla que prohíbe el retiro del miembro que presentó esa característica que fue evaluada, se establezcan las bases. Eso es muy importante, que las bases lo expliquen así. Y lo otro importante es que podría pasar que todos los integrantes de la UTP son hábiles, se firma el contrato y ya estando el contrato en ejecución, uno de los integrantes incurre en una inhabilidad. Por ejemplo, uno de los integrantes es condenado por prácticas antisindicales en su propia empresa, no en la UTP. Bueno, él es inhábil y al ser él inhábil, toda la UTP es inhábil por la regla que yo expliqué. Y en ese caso procedería lo mismo que yo señalé. Se podría retirar ese integrante de la UTP y podría seguir funcionando la UTP, salvo que ese integrante haya sido el que presentó la característica esencial que fue objeto de la licitación. Y prosiguiendo en este ciclo, todo el ciclo de vida del contrato, porque partimos con las reglas de la presentación de la oferta, de la evaluación, de la adjudicación del contrato, firma el contrato, y ahora ya estamos en la ejecución del contrato, y también acá hay varios aspectos importantes que los proveedores deben tener en cuenta para la formación y participación de las UTP. Ricardo, En primer lugar, disculpa Ricardo, hay una pregunta ¿sí? en el chat. Cuéntame. Dice, ¿necesariamente debe retirarse el miembro que no está inscrito en el registro de proveedores? ¿Qué pasa si logra inscribirse? Ejemplo, si paga su inscripción. Bueno, sí, muy buena la pregunta. En ese caso, podría seguir funcionando la UTP perfectamente. Porque claro, hay causales de inhabilidad del registro que son fácilmente subsanables. Por ejemplo, la causal de deudas previsionales. Puede haber un miembro de la UTP que no pagó las deudas previsionales y resulta que queda automáticamente inhábil, pero ese miembro puede pagar las cotizaciones porque esto suele pasar, muchas veces pasa respecto de un trabajador, así que es subsanable rápidamente y vuelve automáticamente a estar hábil y en ese caso la UTP podría seguir funcionando perfectamente. Pero hay otras causales de inhabilidad que tienen una vigencia de largo plazo de 2 años. Y en ese caso me resultaría a mí muy dificultoso pensar que se podría subsanar esa situación o se podría salvar. Por ejemplo, el mismo ejemplo que yo di, si uno de los miembros de la UTP es condenado por una práctica antisindical, esa inhabilidad va a durar 2 años necesariamente. Por lo tanto, obviamente, o se retira ese miembro de la UTP o la UTP completa es inhábil. Por lo tanto, creo que es muy buena la pregunta porque hay que distinguir si son estas causales subsanables fácilmente o son estas causales que tienen una vigencia de años donde la situación ya es mucho más insalvable para la UTP. Bueno. Ricardo, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la misma consulta? Y aprovechamos de salvar también dudas que van a tener seguramente los proveedores sobre este tema.
En esta situación de la inhabilidad sobreviniente, especialmente la que está señalada en el artículo 93 del reglamento, ¿aplica antes de la firma del contrato o incluso también aplica después de la firma del contrato? Porque lo que dice el 93 es como muy... eh, La inhabilidad sobreviniente necesariamente es después de la firma del contrato, porque el origen de la habilidad está a la firma del contrato, que es el momento en el cual se exige este requisito. Se firma el contrato, son todos hábiles, porque si había uno inhábil no se podía firmar el contrato, salvo que se retirase, y se empieza a ejecutar el contrato y uno incurre en la inhabilidad. Ahí ya hay una causal sobreviniente y ahí también se pueden utilizar los mismos mecanismos. O se retira ese proveedor o ya la UTP completa se ve afectada por la inhabilidad. ok, Esa entonces siempre, siempre después de la firma del contrato, porque acá dice con posterioridad a la inscripción, entonces tiende uno a pensar que tiene que probablemente ser con posterioridad a la inscripción, probablemente al registro, me imagino que estará sí, asumido. pero claro, esa es la inhabilidad que le afecta al propio proveedor, pero a la luz de la inhabilidad sobreviniente del contratista UTP Ujú, es después de la firma del contrato, perfecto, durante la ejecución del contrato. perfecto. Bueno, Hay otra y pregunta en el siguiendo con esto la foro, ejecución, disculpa Ricardo, hay otra ¿sí? pregunta en el foro de Javier Campos, Adelante. pregunta, ¿para la UTP se puede colocar condiciones por las cuales van a ofertar? Eh, a ver, creo que no entendí muy bien la pregunta, no sé si podría precisarse un poco más. Condiciones especiales para, Claro, condiciones por las cuales van a porque ofertar la regla, condiciones. o sea, o sea, si lo Ahí, entendí bien, pero ahí está una levantando regla la básica mano, ahí está levantando la mano Javier, dejemos que él nos haga la pregunta mejor. Por favor, Javier, activa tu micrófono. No te estamos escuchando, no, estimado Javier, estás muteado por si acaso. Al parecer estaba Si no relacionado puedes, con si se le podían solicitar condiciones para ofertar a la UTP, condiciones a lo mejor adicionales. perfecto. Ya, sí, yo creo que lo había entendido de esa forma también. Sí, y bueno, y la respuesta es derechamente no. Eso lo dice la norma, lo dice la directiva, en cuanto a que no procede, y sería entendible que un comprador lo haga, sería entendible que un comprador, al temor y a la cierta suspicacia que a veces puede existir sobre una asociación más informal, exigiera, por ejemplo, una garantía de seriedad mayor. La lógica detrás de eso yo la puedo entender, pero eso está completamente prohibido por nuestra normativa. La garantía de la UTP, la garantía de la UTP en cuanto al beneficio de la UTP y lo que la UTP ofrece, es que puede participar exactamente en las mismas condiciones que las empresas que han sido constituidas formalmente, las empresas grandes, etcétera. Por lo tanto, no se podrían establecer condiciones adicionales para las UTP. De hecho, más adelante yo me refiero a ese punto y lo reafirmo. Así que eh, muy bien la pregunta, pero porque es una inquietud totalmente atendible, pero la respuesta es no, 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 derechamente no se puede. Bueno, y siguiendo con el tema de la ejecución del contrato, aquí, como si ustedes se han dado cuenta, la lógica de la UTP es que todas las obligaciones en realidad se exigen respecto de los integrantes de la UTP, no de la UTP. Eh, y, y al ser esa la situación, eh, esto pasa con los distintos requisitos, hitos de la licitación y de la ejecución del contrato. Y por ejemplo pasa lo mismo con la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores, que no es que la tenga que acreditar la UTP con sus trabajadores, sino que cada miembro, cada integrante, cada persona o empresa que forma parte de la UTP tiene que acreditar que cumple con esas obligaciones. Eh, bueno, nuevamente, lo del retiro, aunque esto ya creo que lo hemos señalado repetidamente, lo del retiro de los integrantes, si un integrante se retira durante la ejecución del contrato, en realidad nos referimos más bien al retiro durante la licitación, es la misma regla, es decir, se puede retirar un integrante, nunca puede
en base a los criterios y ponderaciones que el comprador define. Lo otro, que es lo que me preguntó ahí uno de los participantes en esta capacitación, en cuanto a, es muy importante cumplir el principio de igualdad de los oferentes. No procede que se establezcan requisitos adicionales para las UTP por el hecho de ser UTP. Eso hay que tenerlo muy en claro. Tampoco procedería, por ejemplo, que en la firma del contrato se le soliciten resguardos adicionales a la UTP, como por ejemplo una garantía adicional, una garantía de fiel cumplimiento mayor a la del resto, porque aquí rige plenamente el principio de igualdad de los oferentes. Y lo que sí aquí yo quería comentarles que hay una regla que se introdujo en el reglamento, en la modificación del año pasado, que sí podría ser una válvula para los compradores que consideren que la participación de UTP podría ser muy riesgosa, porque obviamente la UTP es una herramienta pensada para pymes que participen en la generalidad de procesos de compra de las distintas industrias. Pero hay industrias, sabemos que hay industrias determinadas, productos determinados, procesos de compra estratégicos determinados, donde la participación de las UTP podría ser riesgosa, un poco lo que señalé al principio de la presentación. Y en ese caso, los organismos públicos pueden fundadamente, deben fundamentarlo, en sus bases de licitación, establecer la exclusión de UTPs del proceso, dada esta característica muy estratégica, muy compleja del proceso. Pero esto debe fundamentarse muy bien en el proceso porque es la excepción. La regla general es que las UTP puedan participar en los procesos. Lo que sí nunca se puede hacer sería este como paso intermedio de dejarlas participar, pero exigirles requisitos adicionales. Eso está completamente prohibido. Luego, lo otro que tienen que tener en cuenta los compradores en cuanto a la evaluación de la experiencia, aunque yo ya lo he explicado, la experiencia no es que se evalúe la experiencia de la UTP, sino que la experiencia de los integrantes de la UTP y de acuerdo a la forma que los mismos miembros de la UTP señalen en su oferta. Algo parecido pasa con las certificaciones. Aquí se evalúan las certificaciones que presentan los integrantes de la UTP. Y lo mismo con, bueno, las aclaraciones. Es muy importante que en las bases de licitación se establezca la instancia de aclaraciones, sobre todo porque la participación de UTPs en un proceso de compra puede generar varias dudas interpretativas de quién es el apoderado, cuál es la experiencia que se ofrece, muchas veces no es tan fácil interpretar la información que la misma UTP establece en su oferta, y por eso es esencial establecer la posibilidad de que la entidad compradora le solicite a los oferentes aclaraciones sobre sus ofertas, usualmente al apoderado. El apoderado es usualmente el responsable o la contraparte de la entidad compradora en el proceso de evaluación. En cuanto a la adjudicación de una UTP, Ricardo, disculpa, ¿sí? antes que avances, por favor, si pudiésemos 3 preguntitas que están en el chat para no salirnos de tema. Diego Moyano dice, si hay uno de los participantes de la UTP que está inhábil, ¿existe forma de informar a la UTP para que subsane la inhabilidad o retire a ese proveedor de la UTP y así poder seguir participando de la licitación? ¿O dicho contrato puede generar problemas de transparencia? A ver, aquí hay dos obligaciones. O sea, la obligación esencial de informar es del mismo proveedor, y eso es uno de los deberes que tienen todos los integrantes de la UTP, en cuanto a que ellos deben todo el tiempo informar cualquier cambio en la UTP o el hecho de que algún miembro de la UTP sea inhábil. Ahora, si es el propio comprador el que advierte este problema, que uno de los integrantes de la UTP es inhábil, obviamente el comprador lo que debiera hacer en ese caso es comunicarse con su proveedor, el UTP, con el apoderado de la UTP e informarle que existe este problema. Y la forma de subsanar ese problema es que el proveedor se retire y esto permitiría que se continúe ejecutando el contrato con el resto de los proveedores hábiles. Esa es la regla. Pero, insisto, aquí hay un deber, el deber de informar cualquier circunstancia que afecte a la UTP, de cambios, de modificaciones, de retiros, de inhabilidades, siempre es de la UTP. Y si no lo informa, está incurriendo en un incumplimiento grave de sus obligaciones que podría derivar en un término de contrato.
Eso tenemos que tenerlo muy claro. Mismo caso, dice Javier Campo ahí, en cuanto a la evaluación de las ofertas de la UTP, si estos no expresan en su declaración cómo se evalúa, es decir, si no están expresando, digamos, lo que están eh, comprometiéndose, me imagino que a eso apunta la pregunta. Sí, bueno, eso es bien problemático porque aquí los compradores públicos no pueden empezar a interpretar la oferta. Las ofertas tienen que ser totalmente claras y bueno, obviamente el punto de partida son bases claras. Para que tengamos ofertas claras, las bases tienen que estar claras. Y si hay ofertas dudosas, bueno, se pueden solicitar aclaraciones, obviamente, pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque podría presentarse la situación en la cual pensemos que cuando se piden aclaraciones ya se realizó la apertura de la oferta. Por lo tanto, un proveedor, cuando le piden aclaraciones, conoce el contenido de su competencia, de las ofertas de la competencia. Y podría perfectamente adecuar la información que va a entregar para condicionar el resultado de la licitación a su favor. Eso podría pasar, obviamente siempre va a pasar con la oferta económica. ¿Sí? Eso es del ABC de las licitaciones, que nunca se piden aclaraciones de las ofertas económicas porque eso permitiría readecuar ya teniendo información privilegiada de parte de los proveedores. Pero también se podría dar respecto de la experiencia. Es decir, eh, imagínense, no se señala cuál es la experiencia en la oferta. Luego se abre la oferta. El AUTP ya sabe cuál es la experiencia de los competidores. Y en base a eso informa lo que le conviene. Yo creo que es problemático. Yo creo que aquí lo que se espera del AUTP es que en su oferta ellos informen claramente la experiencia y si no lo hacen, tengo serias dudas de si eso se podría solicitar como aclaración. Más bien yo creo que la consecuencia debiera ser la inadmisibilidad de esa oferta, por el tema de la información privilegiada que ya va a tener la UTP a la hora de aclarar esa información. Última pregunta por el momento. Dice, en convenio marco, durante la operación, ¿cómo se puede detectar o por medio de cuál proceso administrativo se puede requerir o identificar si ese root es el más importante o clave dentro de la UTP? ¿Qué proceso se realiza por carta, oficio, descargo? ¿Cómo? No, bueno, es que lo que pasa es que como es la propia UTP la que tiene que informar cómo va a ser evaluada, en el momento de la evaluación se sabe cuál es el integrante de la UTP que ofrece la mayor experiencia, para seguir con el ejemplo de la experiencia. Y por lo tanto, si se retira un miembro de la UTP, vamos a saber que, podríamos saber eventualmente que el miembro que se está retirando era precisamente el que ofrecía esa experiencia. Y por lo tanto, en ese caso, lo que procedería sería el término del contrato, pero obviamente aplicando los procedimientos sancionatorios que están en las mismas bases, de debido proceso, de exigir descargos, luego dictar una resolución y admitir la posibilidad de un recurso de reposición, y ahí obviamente esa UTP podría explicar que, por ejemplo, el que se retiró no era el que ofreció la experiencia, o no sé, distintos argumentos que podría ofrecer la UTP para desvirtuar los cargos que se están presentando en contra de él. Pero esto tiene, insisto, la regla esta que yo señalé que es compleja de aplicar, y yo reconozco que es compleja de aplicar, en cuanto a que prohibir el retiro del integrante clave en base al cual se adjudicó esa es una regla que al ser tan compleja debiera estar siempre descrita en las bases de licitación. Esa es la recomendación que yo podría hacer, establecer esa regla en las bases de licitación. Eso ahora viene el principio de esta solución de las bases, entonces, y de ahí para adelante ya no tendría tanto problema. Claro, supuesto. Ricardo, Entonces, bueno, Ricardo, en la misma disculpa, si estamos tratando entonces de identificar el tema de cuál es más estratégico en términos de los actores de la UTP, ¿no será condicionante dentro de las cosas objetivas que uno puede medir, asociarlo al tema de los criterios de evaluación, donde yo tengo ciertas variables diferenciadas, ¿cierto? Entonces uno asumirá, no sé, pues yo soy el que efectivamente tengo la mayor experiencia, la consagro, yo soy el que tiene el soporte técnico y lo consagro, y de esa manera entonces el comprador tiene el fundamento lógico para poder ir efectivamente sabiendo cuál actor es entonces el que está condicionado con esto que tú nos estás comentando sobre los roles que están asumiendo cada uno en su compromiso.
Sí, por eso es muy relevante que sea la UTP la que establezca la forma en que va a ser evaluada y una exigencia de la normativa. Porque eso es lo que va a permitir después aplicar esta cláusula. O sea, la UTP tiene que dar certeza de cuál integrante es el que ofrece la experiencia, cuál integrante es el que ofrece los aspectos técnicos, cuál integrante es el que ofrece el equipo profesional, y ahí hay que ver si aplica o no la regla que, insisto, debe estar descrita en las mismas bases de licitación. Perfecto. Se aplica entonces la pregunta que está haciendo Esteban, acá dice, buenas tardes, consulta. Si uno de los integrantes de la UTP enviando razón social y para efectos de experiencia de las obras, presenta certificado de razón social anterior, ¿cómo se puede considerar para su evaluación? Bueno, ya sea un caso muy casuístico, Sí, muy sí, borde, sí. pero obviamente si él tiene, aquí un aspecto clave es la información y la actualización de la información. Si hay si en la oferta se presenta una razón social determinada como una experiencia, esa es la que posteriormente tiene que participar tanto en la adjudicación como en la ejecución del contrato. Los cambios deben ser informados claro, podría haber a ver si hay una transformación, una reorganización social, pero hay continuidad legal, obviamente podría continuar siendo parte de la UTP. Pero si no hay continuidad legal, es otra sociedad la que forma parte. Ya dijimos que no se pueden reemplazar a los integrantes de la UTP. Pero es algo que habría que ver caso a caso y ahí la carga de la prueba queda en el mismo integrante de la UTP de comprobar que en realidad hubo una transformación, un cambio de razón social, etcétera, pero que hay continuidad legal entre uno y otro. Amén, Eh, amén de que tenemos también la constancia en nuestro registro de proveedores, que tiene que estar ahí también circunscrita esa definición de acreditación. Claro, o sea, si si una sociedad se transforma, cambia de razón social, pero si hay continuidad legal, ese cambio debiera también quedar reflejado en el registro de proveedores porque los proveedores que forman parte del registro también tienen este deber de actualizar la información Correcto, en el registro de proveedores. correcto. Eso por el momento, Ricardo. Ujú. Bueno, entonces, en cuanto a los compradores, consideraciones que deben tener a la hora de adjudicar una licitación a una UTP. Es decir, aquí la UTP resulta que fue la oferta más competitiva y correspondería, por lo tanto, adjudicar a esa UTP. Y aquí, insisto, la misma regla que ya la explicamos ante la pregunta inicial, es que no se pueden establecer regulaciones discriminatorias en las bases, no se le pueden pedir mayores garantías, mayores resguardos, etcétera, a la UTP por el hecho de ser UTP. Está en las mismas condiciones que una empresa, eh, una sociedad formalizada de acuerdo a la normativa o una empresa grande, etcétera. La otra regla que hay que tener en claro respecto a la adjudicación es que la adjudicación debe individualizar a cada uno de los integrantes de la UTP. No basta con individualizar a la UTP, porque como dijimos, la UTP como tal no existe como persona jurídica, tiene una existencia ad hoc para el proceso en particular y por lo tanto jurídicamente es importante que se individualice a los miembros de la UTP en el acto administrativo adjudicatorio. Luego, estamos más o menos siguiendo el orden cronológico que tiene el ciclo contractual, se adjudica la UTP, se firma el contrato, se empieza a gestionar el contrato y ahí hay varias consideraciones que los compradores deben tener en cuenta. Primero, en cuanto a la facturación y el pago. Eh, ¿Quién factura? ¿A quién se le paga? Eso es algo que debiera determinar la misma UTP. No hay reglas al respecto. Obviamente no existe un root de la UTP, no factura la UTP, pero sí lo que usualmente se hace es que quien factura es el apoderado, quien percibe los pagos es el apoderado. Pero es una regla que no está grabada en piedra, es una regla que la misma UTP en el documento de constitución puede establecer y alterar. Lo otro importante es que es muy relevante que en los contratos se establezcan reglas de causales más o menos exigentes de término anticipado del contrato, cuando, por ejemplo, existan indicios de infracciones a la libre competencia, que es lo que yo había señalado. Otra causal de término anticipado que sí o sí debiera estar, es la que también yo ya he explicado, que es
el retiro de un integrante que fue esencial en cuanto a las características evaluadas y que permitió la adjudicación. El ocultamiento de información. Esto obviamente esto es de perogrullo en cuanto a que si hay, por ejemplo, si hay un proveedor que es inhábil y no se retira, o si se retira un proveedor y no se informa, o se incorpora a otra persona, etcétera. Cualquier cambio o modificación de la UTP debe ser inmediatamente informada al comprador, y si esto no sucede, esto es un incumplimiento grave de la UTP que debiera incidir en el término del contrato. Y la inhabilidad sobreviniente también debiera establecerse en las bases de licitación como una causal de término, en cuanto a que si uno de los registros, si uno de los miembros de la UTP es inhábil y no se retira de la UTP, bueno, eso es una causal de término del contrato con la UTP completa. Y debiera estar así establecido en las bases y en el contrato. Y por último, bien relevante también tenemos que tener en cuenta la forma en la cual funciona el registro de comportamiento contractual de los proveedores. Esto está regulado en el artículo 96 bis del reglamento, que establece que los compradores deben informar, deben enviar al registro de proveedores todas las sanciones que se le aplican a los proveedores respecto de los contratos. Y esto aquí, la regla que se ha establecido y que está explicada en la directiva, es que lo que se espera es que los compradores envíen la información para que quede reflejada no solo respecto de la UTP, sino que respecto de los integrantes de la UTP. Porque sabemos que la UTP es una asociación, insisto, temporal, ad hoc, que lo más probable es que no siga existiendo para procesos futuros, por lo cual no tiene tanto sentido que estas sanciones queden reflejadas para el cálculo de su evaluación de comportamiento contractual. Y por otro lado, sería bastante injusto que los integrantes de la UTP resulten impunes por el mal comportamiento de la UTP. Por lo tanto, lo que se hace es que este mal comportamiento de la UTP en realidad se refleja también en el comportamiento del integrante de la UTP. Y así esa es la regla de negocio que se ha fijado, y así es como está funcionando, funcionando el sistema. Y bueno, eso es principalmente lo que yo quería explicarles de las unidades temporales de proveedores. No es fácil. La regulación que está en el artículo 67 bis no ayuda mucho, que es una regulación muy escueta. Por eso yo les recomiendo que estudien la directiva de uniones temporales de proveedores, que sí tiene información y que otorga bastante más certeza de cómo aplicar esta figura y cómo regularla en las bases de licitación. Así que eso sería mi presentación. No sé si quedan preguntas pendientes, Marcelo, Sí, Rolando. sí, Ricardo, y solo para precisarlo y dejarlo bien clarito, nos consultan la orden de compra, ¿a quién se le envía en este caso? Al apoderado, y enseguida dice, no debiese facturarse al RUT evaluado, y también aprovecho yo a hacer la consignación porque me parece que desde el punto de vista sistémico también, si está el apoderado, el personaje que se haya acordado en este caso para que presente la oferta sistémicamente, la orden de compra entonces debería ir asignada a la gestión sistémica que se hizo por ese participante. Entonces. Lo ideal es que la orden de compra se emita al apoderado, aunque insisto, estas son reglas que la misma UTP establece. Ahora, en general es el apoderado. De hecho, yo al principio dije que era uno de los roles del apoderado el facturar, recibir la orden de compra. Lo del RUT evaluado no existe. Recordemos que aquí no hay RUT evaluado. Se evalúa la UTP y la UTP no tiene RUT. Por lo tanto, la UTP establece las reglas de a quién se factura, a quién se emite la orden de compra. Lo natural es que esa persona sea efectivamente el apoderado. El apoderado. El que está presentando la oferta vía sistema. Sí. Francisco Carmona nos tiene levantada su manito para que haga su consulta. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por la presentación muy completa. Hay muchas cosas que en realidad uno desconoce y aprovecha de actualizar los conocimientos. Y en ese sentido, me imagino que tal como usted en su normativa le es imposible establecer que si bien tiene un espíritu la UTP, que es para las pymes, en el fondo tampoco nosotros podríamos poner en nuestras bases que solamente pueden
conformar UTP pymes. Me imagino que estaríamos entrando en la misma dinámica y por lo tanto no podríamos establecer esa salvedad, digamos. Así es, Francisco, tal como lo explicas tú. Eh, Esto quedó en el espíritu, pero no quedó en la letra. Por lo tanto, no se podría establecer una regla a las bases que diga no podrán haber UTP de empresas grandes. Eh, Ya. y se han dado casos, el caso más famoso que todos conocen, una UTP que se formó para el Festival de Viña entre, no recuerdo, pero tres de los principales canales que tenemos en nuestro, acá en Chile. Y claro, ahí lo que señala la directiva es que obviamente cualquier indicio que se pueda ver, que el comprador pueda ver de que se está mal utilizando el OTP deliberadamente para evadir la competencia, bueno, en ese caso hacer la denuncia correspondiente a la Fiscalía Nacional Económica. Porque en la práctica lo que nos ha ocurrido a nosotros es que un grande se asocia pero con un chico y aprovecha, por ejemplo, la región de este chico que en la región da puntaje, por ejemplo, y, y en el fondo ese es lo único que lo utiliza, todo lo demás lo ocupa el grande. Entonces ahí no estaríamos en el caso de que dos grandes se evolúen, sino que ocupa esta posición dominante, digamos, el grande para juntarse con el chico solamente para obtener los puntajes que el chico le puede dar, que esta pyme le puede dar en el fondo. Sí, sí, bueno, claro. Ahora, por lo menos en ese caso podríamos visualizarlo como que una empresa chica está teniendo la oportunidad de participar al asociarse con una grande que si no, no tendría. A mí lo que me parece más delicado es cuando se asocian solo empresas grandes, Solo grande. que además que debieran competir en circunstancias normales y resulta que en vez de competir se asocian y hay un tema ahí de libre competencia muy delicado. Y por último, si han pensado en que la directiva, la 22, actualizarla, y por otra parte, si van a repetir esta capacitación, porque en realidad la encontré súper buena para que también mis compañeros la pudieran presenciar. Sí, bueno, en cuanto a la presentación entiendo que va a quedar grabada, por lo tanto se puede después difundir. Incluso no sé si la suben a YouTube, tengo entendido. Eh, y en cuanto a la primera pregunta, mira, la analizamos la directiva y la verdad es que sí, diría que hay solo un aspecto que debiera ser actualizado, que es la última modificación que se hizo al reglamento que permite excepcionalísimamente excluir a la UTP de los procesos. Pero el resto de los aspectos que están en esa UTP se mantienen vigentes. Creo sí que hay que hacer un trabajo, y eso sí yo lo reconozco, eh, de traducir la UTP a un lenguaje un poquito más amigable y ciudadano, porque está bien compleja y está un poco desordenada, pero normativamente está vigente salvo esa modificación muy aislada que yo te expliqué. Así que al menos por ahora no la vamos a modificar. Probablemente en el futuro sí lo haremos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Francisco. Ricardo, me gustaría que dejáramos claro también la situación asociada a la declaración de requisitos para ofertar, que tendría que en este caso también asumir tecnológicamente la persona que está subiendo la oferta vía sistema y cómo debería consagrarla el resto de los participantes de la UTP de alguna manera, algún instrumento. Sí, bueno, en ese caso lo que se ha definido es que, me imagino que tú preguntas por esta declaración jurada online que funciona en nuestro sistema al momento de ofertar, y en ese caso es el apoderado el que suscribe el compromiso de que ni él ni los integrantes se encuentran inhábiles para ofertar. Estamos hablando acá de las causales del artículo cuarto de la ley de compra. Perfecto, entonces bastaría con la consagración de lo que va a ser entonces el apoderado en ese acto, sin necesidad de tener que incorporar otro documento más que dé cuenta de ese mismo acuerdo por parte de los otros actores. Claro. Perfecto. Ricardo, una duda respecto a lo que acabas de decir de la modificación sobre las UTP. Algo comentaste que se podría incluir ahora en las bases de licitación la posibilidad de que no puedan concurrir a postular una unión temporal. ¿En qué caso se podría generar eso? ¿Y cómo se puede justificar? Es una regla muy excepcional, fundamentada
por ejemplo, en alguna licitación donde hay indicios anteriores de corrupción, esto se da mucho en obras públicas, o en obras donde se exige capacidad económica y financiera y formalidad de las empresas, porque obviamente que una empresa se disuelva y deje un puente a medio construir es mucho más delicado que lo haga respecto a otros bienes y servicios, pero obviamente ahí eso es algo que la misma entidad compradora va a tener que justificar y fundamentar y luego, posteriormente, esto quedará sujeto a la evaluación, a la auditoría de los organismos de control, como la misma Contraloría. Pero es una regla muy excepcional porque la regla general es que las UTP sí puedan participar. De hecho, la mayoría de los procesos de bienes y servicios, la gran mayoría de los procesos que se licitan en nuestro sistema, no existe en realidad razón para excluir a la UTP. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, mira acá, apareció una consulta que dice, ¿qué pasa si son 3 empresas en una UTP para satisfacer un servicio? ¿Se pueden prestar servicios entre ellos? ¿Cómo se regulan esos servicios? ¿Se facturan entre ellos? ¿Quién factura el servicio contratante? Bueno, lo de la factura ya lo explicamos en cuanto a que es la misma UTP la que señala cuál es la regla de facturación. Usualmente es el apoderado y todos los acuerdos entre las partes queda dentro del ámbito de la libertad contractual entre ellos. Eso es algo que ya el comprador no mira. Al comprador le interesa que le presten el servicio, que le facturen y le paga a quien le facture. Perfecto. Solamente una última consulta, Ricardo. Cuando tú nos hablabas al principio de la conversación sobre la definición del instrumento privado, cuando se trata de las compras menores a 1000 UTM, ¿nos podrías dar algunos ejemplos respecto de cómo podrían ser esos instrumentos privados? Entonces, mira, básicamente significa que no se requiere una escritura pública. Es decir, esto podría ser un documento Word que se imprime y se firma por dos partes, o con firma electrónica avanzada. Y eso ya es un acuerdo, un documento simple que es suficiente para la constitución de una UTP en licitaciones inferiores a 1000 UTM. Sobre 1000 UTM ya no, se debe hacer ante un notario una escritura pública. Perfecto, no tenemos más consultas en chat al momento, Ricardo. Perfecto, entonces creo que podríamos dar por concluida la sesión. Sí, bueno, nosotros en nombre del área de formación y capacitación, agradecerte en primera instancia a ti, Ricardo, por la gentileza de compartir este tema con nosotros, era de alta consulta. Agradecer también a todos los asistentes por su participación, ¿cierto? Sus consultas que también han aportado a la comprensión de este tema. Y indicarles que vamos a estar también entregando esta misma información a los proveedores. Nos parece que también ellos deben estar al día, ¿cierto?, de toda esta información y ya para fin de mes vamos a estar en el mismo tipo de conversación con nuestros compradores. Así que a nombre de la Formación y Capacitación, agradecemos. No, Perdón, sí, adelante. quizás sería bueno aclarar si esto va a quedar grabado, dónde va a quedar disponible, si se puede ver de nuevo. Sí, la verdad es que no sé si Marcelo que estaba grabando terminó o alcanzó a terminar de grabar la sesión. Vamos a verificarlo y le vamos a informar oportunamente también, Ricardo, de si vamos a poder disponibilizar esto a través de grabación. ¿Ya? Además, informar que el área de Ujú. capacitación también seguirá realizando este tipo de capacitaciones para los usuarios, tanto compradores como proveedores. Así que eso, estimados, agradecidos de su asistencia y la pertinencia de la participación de todos ustedes. Muchas gracias otra vez, Ricardo, por tu apoyo en este sentido. Agradecemos mucho la información que nos has compartido y seguramente más adelante estaremos nuevamente conversando sobre este y otros temas que son atingentes y necesarios de aclarar. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias.